Muy buenas a todos, soy Lugar Cinema y hoy vengo con 10 películas que fueron un fracaso en taquilla, pero que son consideradas grandes películas. Antes de empezar, como siempre digo, no olvidéis dar like, suscribiros y, muy importante, activar la campanita para que cuando suba vídeos llegue la notificación. Y sin mucho más, no me voy a alargar más, vamos a empezar. Y voy a empezar con el que para mí es el caso más gordo, el caso que más me ha sorprendido, el caso que me parece más terrible de todos. Probablemente una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, no exagero. Y sí, hablo de Blade Runner de 1982, que no lo vaya a creer, pero tuvo un presupuesto de 28 millones de dólares y recaudó 34 millones de dólares nada más. Una película histórica, una película icónica, una película de época. Una película que la que todo lo que he leído yo siempre ha sido el 97-98% de las cosas súper positivas, muchos incluso ya no de solo de la ciencia ficción, sino que la consideran una de las mejores películas de la historia. Con razón, a mí es una película que me encanta, que es una de mis películas favoritas sin ningún tipo de duda y que es que se me hace imposible entender y para mí es lo más sorprendente que esta película solo sacara 6 millones más de lo que costó. Viéndolo ahora, probablemente si la estrenaran ahora, yo creo que sería una locura impresionante, llenaría salas de cine y haría una taquilla histórica, obviamente conociéndola como se conoció ahora. Luego también hay que tener en cuenta pues, qué pudo pasar, la época, hay razones, pero fue un fracaso la realidad. Como se dice siempre en Hollywood, que para que una película tenga éxito tiene que sacar 3 veces más de lo que ha costado. Y esta película es que costó 28 y sacó 6 millones de ganancias. Entonces es una cosa terrible y que me es imposible de entender. En segundo lugar, tenemos otra película que es considerada una obra maestra, por lo menos para la mayoría de gente que he visto yo, y a mí me lo parece. Hablo de El Club de la Lucha, de David Fincher, que es una película impresionante, pero que cuando se estrenó, es verdad que este no es tan fracaso como lo que he comentado antes de Blade Runner, tuvo un costo de 63 millones de dólares y recaudó 101 millones de dólares. Y diréis, bueno, no está mal, pero os vuelvo a decir lo que he comentado antes. Una película tiene que sacar 3 veces más de lo que costó para que sea un éxito. Y verla que no llegó ni a doblar lo que costó, cuesta entenderlo para una de las consideradas mejores películas, sin ningún tipo de duda, de los últimos 25, 30 años, o incluso para muchos de la historia, y para muchos, incluso estando Seven, junto con Seven, obviamente las dos mejores películas de David Fincher. Pero como decía, siempre se ha dicho, y es una realidad como un templo, que calidad y taquilla, pues muchísimas veces no va unido y esta es una de los ejemplos más claros y el Club de la Lucha ahora mismo es una obra maestra, una película para muchos de sus favoritas, una de las mejores películas que la considera muchísima gente y eso es lo importante, el aprecio del público y el nombre que tiene y que va a tener durante probablemente muchísimos años. En tercer lugar tenemos una película de la que yo soy bastante fan, hablo de Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón, que con un costo de 76 millones de dólares no llegó ni a cubrir gastos, recaudó 70 millones de dólares y es verdad que obviamente me parece lejos del nivel de las dos primeras que he puesto para mí, pero para mí es una película de notable alto, rozando a lo mejor no rozando el sobresaliente, pero de un notable alto muy claro y que a mí es una película que me encantó y que ni siquiera llegar al punto de cubrir gastos me sorprendió una auténtica barbaridad. Y también en gran parte me extraña porque Alfonso Cuarón venía en ese momento de haber hecho hace poco Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que muchos, y me incluyo, la consideran la mejor película de Harry Potter. Y entonces, pues extraña un poco más porque después de hacer esa gran película, que luego llegara ese estreno al poco tiempo y muchas veces hay muchas películas que solo por el nombre del director o el reparto, que el reparto también es una auténtica barbaridad. Michael Caine, Julianne Moore, Cliff Owen, un reparto, la verdad que bastante top y me extraña que ni siquiera la película llegara a la meta de cubrir gastos y más cuando encima es que es una grandísima película, es una muy buena película a la que yo creo que en gran parte del público le gustó bastante. En cuarto lugar, tenemos a la mítica película de Zodiac, de nuevo de David Fincher, que la verdad, como digo, es una película que yo creo que, porque otra
como he dicho, como he comentado antes, pues tenían el factor este de que se podía considerar obra maestra, maravilla. Pero es que es verdad que esta película, para mí, porque es una película que me encanta y para mí una película de sobresaliente, no solo en taquilla no le fue bien, porque, como digo, tuvo un coste de 65 millones y recaudó 85, son, sí, 20 millones de ganancias, pero eso no llega. Una película, como he dicho antes, tiene que sacar muchísimo más para ser un éxito en taquilla. Esta película fue un fracaso en taquilla, pero no solo eso, sino que la crítica también la puso al principio muy mal y a la gente tampoco le gustó y fue una película que le fue mal en todo momento, aunque tengo la sensación y con mucho, y creo que esa sensación no sé si me la corroboráis, si os pasará como a mí, de que es una película que en estos últimos años ha ido cogiendo más nombre, y a mí me alegra mucho porque se la ha ido valorando cada vez más por lo que es. Y es que es un auténtico peliculón. Y yo no puedo entender, pues yo cuando la vi le puse un sobresaliente porque es que me flipó y me encantó. Y como digo, cada vez estoy notando más a la gente valorando, defendiendo, reivindicando esta auténtica maravilla de David Fincher. En quinto lugar os hablo de uno de las películas más recientes de la que voy a hablar, de uno de los estrenos más recientes, y a mí una película que me encantó. Hablo de El hombre del norte, de Robert Eggers, un auténtico peliculón de venganza, de vikingos, de una acción brutal, una película para mí completísima, con una trama súper interesante y súper entretenida, y a mí una película que me fascinó, de verdad lo digo, para mí estaba en mi top muy alto de favoritas de 2022, y que en taquilla, habiendo costado entre 70 y 90 millones de dólares, dicen que es más cerca de los 90, no llegó a recaudar ni 70 millones de dólares, por lo que fue un auténtico fracaso, y esta me dolió mucho saberla, de verdad os lo digo, porque a mí fue una película que me encantó y que creo que no se le ha valorado lo suficiente y que a día de hoy, también por el poco tiempo que lleva desde que se estrenó, yo espero y confío que con el paso de los años se la vaya reivindicando, se la vaya valorando más, porque es de verdad, es de lo mejor que he visto en estos últimos años, y es que de verdad te lo encuentras todo de una película que tiene de todo, y es una película que es muy buena, un auténtico película. Y en sexto lugar, probablemente lleguemos al caso más terrible de todos. Es verdad que os comentaba antes, para mí Blade Runner es la que más me sorprende por el nivel de la película y por lo que es considerada, pero es que a esta yo no sé llamarlo fracaso histórico en taquilla. Hablo del último duelo de Ridley Scott, que teniendo un presupuesto de 100 millones de dólares, recaudó 31 millones de dólares. A mí es un caso que es el que más flipando me dejó, porque es que es algo terrible. No estamos hablando ya de que roce cubrir los gastos o cubrir lo que ha costado, es que estamos hablando de que le faltaron 70 millones para llegar a lo que costó. Y también, sobre todo, extraña porque es una película de Ridley Scott, que es que estamos hablando del director de Alien, Gladiator, American Gangster, la misma Blade Runner de la que hablábamos antes. Es que cuesta creerlo solo que por el nombre del director tuviera esa taquilla tan pésima. Y no solo el director, sino Ben Affleck, Adam Driver, Matt Damon. Es que es un reparto muy bueno. Y aparte, y lo más importante, es que es una muy buena película. Es que es una película muy buena y que luego, la verdad que se valoró bastante bien. La crítica la puso bastante bien, a la gente le gustó, pero luego es que en taquilla fue un fracaso estrepitoso, recaudando 30 millones de dólares cuando costó 100, y algo que cuesta muchísimo entender y que probablemente si llegamos a él, eso es el caso más flipante, porque pocas veces se ven que una película que ha costado tanto haga una taquilla tan mala. Normalmente cuando hablamos de fracaso son películas que han llegado con lo justillo a cubrir gastos, pero no que le ha faltado 70 millones para llegar. Me parece una auténtica barbaridad. Séptimo lugar, vamos con una película que yo defenderé siempre. Hablo de The Master, de Paul Thomas Anderson y con un Joaquín Phoenix como protagonista, que a mí fue una película que me gustó bastante, pero que es que en taquilla costó 32 millones de dólares y recaudó 28 millones de dólares. Me cuesta de verdad mucho entenderlo porque es una película que os recomiendo que veáis sí o sí. Es una película bastante buena desde mi punto de vista, que obviamente no llega a obra maestra, pero para mí no es una película para fracasar de la manera que lo hizo en taquilla. Se estrenó en 2012, ahí en ese momento encima yo creo que fue un muy buen momento. Ahí la gente seguía yendo mucho al cine, no es lo que ha pasado estos últimos años que ya la cosa ha caído.
Entonces me cuesta entenderlo mucho de verdad, y más con un director como Paul Thomas Anderson, apareciendo en la película Joaquín Phoenix, no sé, me cuesta muchísimo entenderlo. Y si no la habéis visto, os recomiendo que le deis la oportunidad. En octavo lugar, y esta película a mí me encantó, hablo de Warrior, una película que se estrenó en 2011 y que a mí me pareció una auténtica maravilla, pero que en taquilla de nuevo, con un presupuesto de 25 millones de dólares, recaudó 23, no llegando siquiera a cubrir gastos. Una película que junta a dos actores que me molan bastante, Tom Hardy y Joel Edgerton, y la verdad que me extrañó el fracaso por encima de una película molona, una película de esta que gusta ver, que de las que de boxeo, y de verdad me cuesta entender por qué fue tan fracaso cuando fue, aunque tampoco invirtieron un presupuesto muy grande y le salió una grandísima película, una de las películas más infravaloradas de este siglo para mí sin ningún tipo de duda. Perdonadme un segundo que claro que he dicho boxeo no va más sobre las artes marciales, es verdad que siempre me entra como el chi ese, un tema Rocky, tema Toro Salvaje y todas estas cosas. Estoy con el boxeo nada más, pero no es de boxeo, es de artes marciales, pero que como digo, merece totalmente la pena. Y ahora vamos con un caso un poco especial por la época que era, porque ahí en ese momento no se veían cómo funcionaba el tema de la taquilla, porque estoy hablando de la grandísima Ciudadano Kane, una de las consideradas y con toda la razón del mundo mejores películas de la historia del cine, pero como digo, era otra época y con un presupuesto de 839.000 dólares, que es verdad que es flipante como con un presupuesto así se puede hacer una de las mejores películas de la historia, sin ningún tipo de duda. Recaudó, se habla de entre 1.600.000 o 1.800.000. Y dirá, bueno, la está doblando, pero es verdad que sorprende bastante y es un caso que quería meter, y sobre todo que quería que me dierais vuestra opinión sobre este caso en especial y sobre, ahora hablaré del siguiente también, porque me parece especial por la época que es, por lo que un poco, y si alguno tiene más información o sabe bien cómo funcionaba, yo encantado de leeros, pero es verdad que me ha sorprendido una barbaridad porque yo esperaba, y sobre todo que aunque fuera a lo mejor una época donde se iría mucho menos al cine, donde todo estaría mucho más limitado, tendría una taquilla bastante mejor, intuía yo. Y en décimo lugar y último, y aquí, ojo, porque quería añadirlo, porque si es de una manera me parece muy sorprendente, pero si es de la otra no está mal, pero siendo la película que es, hablo de Cadena Perpetua de Fran Darabont, que costando 25 millones de dólares vale, y ahora si alguien lo sabe, porque es que informándome, leyendo en varias páginas, porque siempre me gusta leer en varias, vaya que haya pues, incongruencias, pues he encontrado que en algunas pone que costó 75 millones de dólares, que no es un exitazo histórico, pero sí sería un éxito porque, como he dicho antes, recaudó 3 veces más de lo que fue. Pero luego he leído en bastantes sitios, y que por eso la añado, porque he leído en bastantes sitios que sacó una recaudación de 28 millones de dólares, solo 3 millones por encima de lo que costó una película histórica y una película icónica. Y no sé hasta qué punto, porque yo lo he visto en más sitios, lo de 28 millones que lo de 75. No sé si el punto de taquilla mundial, taquilla solo de Estados Unidos, taquilla de Canadá, porque pone global, pero que haya esa diferencia, no estamos hablando de un par de millones, 3, o vamos a ponerle un margen de 5 o 10, no, estamos hablando de una diferencia muy grande, pero si él, como he leído en la mayoría de los sitios, es de 28 millones de dólares, junto con Blade Runner, sorprende una auténtica barbaridad porque sería un auténtico fracaso, una película, como digo, que se recordará para siempre y es una película que perdurará en el tiempo durante toda la eternidad probablemente porque es una película histórica y es una película que a muchos nos ha llegado muy adentro y que, como digo, si es verdad, con un coste de 25 millones sacó 28, que me parece increíblemente sorprendente. Así que decirme en los comentarios, y ya hemos llegado como cuál es el caso que más os sorprendió o cuáles son los casos que más os han sorprendido, si conocéis algún caso más y si queréis una segunda parte, de verdad encantaros de leeros, quiero leer vuestra opinión. Y como he dicho antes, no olvidéis de dar like, suscribiros y activar la campanita, muy importante, seguirme también tanto por Twitter /X como por Instagram, igual que aquí como Lugar Cinema, y agradeceros como siempre el apoyo. Y se viene una semana muy top porque tendremos casi seguro al 100% el viernes vídeo de curiosidades sobre una película muy mítica, o bueno, sobre una trilogía, doy la pista a un maíz. El sábado probablemente una tier list
Y el domingo un especial de un director de mis favoritos. Así que esto no para, el contenido no para. Así que no, suscribiros, dar like, comentar siempre y agradeceros como siempre el apoyo como he dicho antes. Y nos vemos la próxima. Adiós.